¿Qué fuerza se requiere para deslizar un bloque de 250 newtons a velocidad constante sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción dinámico es 0,25? Si se sabe que la fuerza buscada forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Para este ejercicio entonces, en primer lugar lo que vamos a hacer es elaborar nuestro diagrama de cuerpo libre, ya que tenemos una fuerza que no está ni en el eje de las X ni en el eje de las Y. En nuestro diagrama de cuerpo libre, de acuerdo con el ejercicio, hemos colocado el peso, que es un vector que va hacia abajo, la normal, que va saliendo de la superficie perpendicular a ella, y la fricción o rozamiento, que va en sentido contrario al movimiento, ya que aquí nos dicen que se va a deslizar. Observamos que aquí la fuerza aplicada es una fuerza externa. Dicha fuerza se encuentra con un ángulo de inclinación. Entonces, al estar con un ángulo de inclinación, tenemos que representar en el diagrama de cuerpo libre sus componentes rectangulares. Como esta fuerza se encuentra en nuestro primer cuadrante, entonces las componentes serán una hacia la derecha, que será la componente en X, y la otra hacia arriba, que será nuestra componente en Y. Entonces graficamos dichas fuerzas. Tendremos por aquí entonces la componente que se llamará fuerza en X, y del centro hacia arriba vamos a colocar la que será nuestra fuerza en Y. Vamos a colocarla por aquí. Listo, entonces, con esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular en primer lugar o a intentar representar las ecuaciones de las componentes. Por ejemplo, aquí, recordemos que aquí nos dicen que debo calcular la fuerza buscada. Entonces debo enfocarme en estas dos. Para poder calcular Fx, recordemos que Fx será igual a la fuerza F, todo esto por coseno del ángulo. Para este ejercicio, el ángulo es 30 grados. Tenemos coseno de 30 grados. Y para fuerza en Y, tendremos que la fuerza en Y será igual a F, todo esto por el seno de 30 grados. El único detalle es que para este ejercicio no podemos calcular las componentes porque no conocemos la fuerza F. Entonces, a estas expresiones que están por aquí, vamos a utilizarlas un poco más adelante. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide calcular F. ¿F dónde se encuentra? Se encuentra tanto en el componente de la parte de X y en la parte de Y. Entonces vamos a utilizar lo que es la sumatoria de fuerzas. Recordando que para el eje de las X planteamos nuestra sumatoria de fuerzas y tendríamos lo siguiente: sumatoria de fuerzas en X o fuerza neta, y nos hacemos la pregunta: en el eje de las X hay movimiento, efectivamente el bloque se va a deslizar, el movimiento del bloque será hacia la derecha. Sin embargo, lo que también sabemos es que será a velocidad constante, es decir, que no hay aceleración. Por lo tanto, voy a indicar por aquí que solamente va a haber movimiento. Y el movimiento será, ¿en qué forma? En forma de mRU. Quiere decir que aquí no va a haber aceleración, simplemente hay movimiento. Entonces, como en el eje X no hay movimiento, la sumatoria de fuerzas en X será igual a 0. Y vamos a reemplazarlas por las fuerzas que aparecen en el eje de las X. Y vemos que tenemos dos: Fx y Fr. Vamos a colocarlas aquí en la parte inferior. Entonces, en la parte inferior colocamos la componente de la fuerza en X y acá vamos a colocar Fr. Esto debe ser igual a 0. Los signos van a ir de acuerdo con la flecha del movimiento. Como Fx está en el mismo sentido del movimiento, entonces Fx será positivo. Y como Fr está en sentido contrario al movimiento, será negativo. Para esta parte de la sumatoria de fuerzas en X, de momento yo no sé cuánto vale Fx ni Fr. Sin embargo, Fx equivale a esta expresión que está aquí. Fx es igual a F por coseno de 30 grados. Entonces aquí, en lugar de colocar Fx, voy a colocar su equivalencia. Por lo tanto, colocamos aquí F, todo esto que multiplica a coseno de 30 grados, eso le debemos restar Fr. Fr también tiene una fórmula específica de cálculo. Recordemos que Fr será igual a el coeficiente de rozamiento por la normal.
De estos dos valores yo conozco uno. Conocemos el que nos da el ejercicio, ya que nos dicen que la fricción dinámica es de 0,25. Entonces ese valor entraría aquí. Podríamos garantizar entonces que Fr será igual a 0,25, todo esto que multiplica a la normal. Entonces, esta expresión que hemos conseguido aquí, si bien es cierto, no tenemos el valor, pero podemos colocar esa expresión por acá. Entonces, aquí, en lugar de colocar Fr, colocamos su equivalencia. Menos 0,25 multiplicado por la normal. Esto debe ser igual a 0. Entonces, como yo no tengo ni la fuerza F ni la fuerza normal, a esta expresión la voy a llamar ecuación número 1. Como por esta parte todavía no podemos encontrar solución, vamos a trabajar con el otro eje que corresponde al diagrama de cuerpo libre. Entonces colocamos que la sumatoria de fuerzas en Y será igual y hacemos el siguiente análisis. El objeto no se mueve en el eje Y, es decir, no sube ni baja. Entonces técnicamente en el eje de la Y está en equilibrio. No sube ni baja el objeto. Entonces esto también será igual a 0. En la parte inferior vamos a reemplazar por todas las fuerzas que aparecen en el eje de la Y. En este caso, las fuerzas que aparecen son, en primer lugar tenemos Fy. La otra fuerza que aparece es la fuerza normal. Continuamos con el peso. Y esto debe ser igual a 0. Como en el eje de la Y no hay movimiento, la guía para poder colocar los signos es más sencilla. Nos vamos a guiar directamente con el plano cartesiano. Eso quiere decir que las flechas que vayan hacia arriba serán positivas y las flechas que vayan hacia abajo serán negativas. Colocamos entonces el signo para cada una de las fuerzas. La normal y la fuerza en Y serán positivas, ya que tenemos en el eje Y positivo, y el peso será negativo. Vamos a reemplazar de acuerdo con los datos que tenemos en el problema. No tenemos Fy, pero tenemos una expresión que nos permite conseguir Fy, que será F por seno de 30. Vamos a reemplazar aquí. Tenemos entonces F, todo esto por seno de 30 grados, más la normal. Todo esto le vamos a restar el peso. El peso en este problema vale 250 newtons. Esto debe ser igual a 0. Entonces, con esta expresión hemos conseguido lo que llamaremos ecuación número 2. ¿Qué tienen en común la ecuación 1 y la ecuación 2? Que en ambos hay la misma fuerza F, porque recuerden que las dos son componentes de la fuerza de aquí. Y en ambos no conozco la fuerza normal. Estamos frente a un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Podemos utilizar aquí, el método más sencillo sería el método de sustitución. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Para aplicar el método de sustitución, primero vamos a despejar una de las ecuaciones. Por ejemplo, aquí vamos a despejar. Despejamos la fuerza normal en la ecuación número 1. Podemos despejar cualquiera de las dos en cualquiera de las dos ecuaciones, no cualquiera de las dos incógnitas. Pero aquí vamos a elegir esta. Entonces despejamos aquí la normal. Primero, tenemos F por coseno de 30. Entonces eso nos va a dar un total de... Tenemos entonces para despejar la normal, lo primero que vamos a hacer es cambiar esta normal al lado contrario, para que quede con signo positivo. En la izquierda nos va a quedar entonces F, todo esto por coseno de 30 grados me da 0,86. Podemos colocarlo aquí en la derecha o como coeficiente. Vamos a colocar aquí entonces 0,866, que multiplica la F. Esto debe ser igual a 0,25 que multiplica a la normal. Para poder despejar la normal, entonces, el 0,25 que está multiplicando pasa al lado contrario a dividir. Tendríamos entonces que dividir 0,866F, todo eso entre 0,25. Y esto será igual a la normal. Entonces la normal ecuacionalmente nos queda como 3,46. Esto me va a quedar 3,46
que multiplica a F. Este no es el valor numérico de la normal, es la expresión que me va a permitir continuar con el método de sustitución. Ahora, sustituimos la normal en la ecuación número 2. Eso quiere decir que aquí, en la ecuación número 2, en lugar de colocar n, voy a colocar esta expresión. Me quedaría entonces de la siguiente manera. Tendremos f por seno de 30. Directamente podemos colocar que seno de 30 vale 0,5 y podemos colocarlo adelante como coeficiente, es decir, 0,5 que multiplica a f. Todo esto más, en lugar de la normal, entra 3,46. Todo esto que multiplica a f. El 250 que está con signo negativo, podemos aprovechar y enviarlo al lado contrario con positivo. Es decir, que esto será igual a 250 newtons. De esa manera entonces tenemos en la izquierda dos términos que son perfectamente semejantes. Y podemos sumarlas entonces. Aquí tenemos 0,5 más 3,46, tendremos 3,96 que multiplica a la fuerza. Esto debe ser igual a 250 newtons. Finalmente dividimos el 3,96 que está multiplicando a la F, pasa al lado contrario a dividir. Tendremos entonces que la fuerza aplicada será de 250 newtons dividido entre 3,96. Y obtendremos un valor numérico de que la fuerza aplicada tendrá un valor numérico de 63,13 newtons. Y con eso entonces le damos la solución a este problema. La fuerza aplicada a F es de 63,13 newtons.